Bueno, nuevamente les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 22 de julio del 2025, a esta sesión síncrona de aprendizaje de nuestra Universidad Ciudadana de Nuevo León para la materia de contabilidad 2 de lo que viene siendo la licenciatura en logística, aduana y comercio. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es prácticamente nuestro último tema de aprendizaje, donde vamos a ver los métodos de evaluación de inventarios. Como ya lo explicamos en clases pasadas, esta es una clase dirigida, más bien dicho, todo lo que viene siendo esta unidad va dirigida mucho a lo que es el tema de los sistemas de administración de inventarios y de los inventarios en sí. Nuevamente comentando que los inventarios son aquellos activos circulantes que tenemos dentro de nuestro balance general o dentro de nuestros saldos contables y que sirven para lo que viene siendo llevar a cabo nuestra operación ordinaria en el caso de las empresas comerciales y nuestra producción en el caso de las empresas manufactureras. Obviamente estos activos, como ya mencionamos, estos inventarios representan gran parte de la inversión que hacen las empresas dentro de sus operaciones cotidianas y por eso tiene o recobra o tiene mucho valor tanto la administración de los mismos inventarios como el manejo que se le dé a los mismos y la evaluación que le podamos dar desde el punto de vista contable a cada uno de estos inventarios. Antes de entrar en materia, me permito nuevamente comentarles lo que ya les dije en la clase pasada. Esta semana, tentativamente, es nuestra última semana de aprendizaje. Esperemos terminar de ver los 3 puntos o los 3 métodos de evaluación que tenemos ahí ya proyectados. Si no, en el peor de los casos, yo grabaría una sesión con el último método, dado caso de que no alcancemos. Pero obviamente también se supone que a más tardar el día domingo, 27 de julio, debe de estar incorporada la tarea de esta unidad número 3, que no es otra cosa más que pues un listado con los conceptos básicos que hemos visto en la unidad y unos ejercicios muy sencillos para poder evaluar inventarios de acuerdo a unos datos que se les dieron ahí. Aprovecho nuevamente para comentarles que se les va a dar de una vez, no sé si quieren ir tomando notas, sino como quiera, si quieren accesar ahí a la plataforma, la extensión que se les va a dar es hasta el día 31 de julio o 1 de agosto. Uno de esos 2 días va a ser, es decir, yo voy a abrir la fecha de la tarea como fecha límite 31, 1 de agosto, para que también tengan un poquito ahí de tiempo. Digo, todavía tenemos esta semana, pero de acuerdo a lo que ya habíamos platicado, se va a dar una semana adicional. Y por otro lado, si ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma, ya por ahí se visualizaron o están visibles los conceptos que habíamos mencionado de lo que vienen siendo los trabajos de regularización, que ya vimos, que ya comentamos en su momento que era un trabajo de regularización para actividades que no se presentaron y un video que se les está solicitando para obtener puntos extras. Estos van a estar disponibles del 28 de julio y hasta el domingo 10 de agosto. Obviamente son tareas opcionales, no son tareas obligatorias. Quien las quiera presentar, reitero, mejorará su calificación y que no las quiera presentar no les afectará. Y adicionalmente, si se fijan, también por ahí ya está al menos visible, todavía no está accesible porque pues todavía no son las fechas de acuerdo a nuestro programa. Está nuestro examen final, que ese tentativamente va a tener una fecha para que ustedes lo puedan contestar a partir del lunes 11 de agosto y hasta el domingo 17 de agosto, ¿ok? Para que ahí lo consideren. Todavía no hacemos visible el examen extraordinario. Ese examen yo creo que lo vamos a hacer previo al examen final y ya como en su momento lo comentamos, va dirigido a todas aquellas personas que no hayan acreditado la materia en la primera oportunidad y que obviamente quieran acreditar su materia, en el entendido que el examen final va a incluir nada más lo que viene siendo la unidad número 3 y en el caso específico del examen extraordinario se van a incluir las 3 unidades, es decir, va a haber es un examen global y la calificación máxima que nos va a dar el sistema, aunque nosotros saquemos 10, va a ser de 8, ¿ok? Dicho esto, vamos a iniciar con lo que viene siendo el tema del día de hoy. No sé si alguien tenga una duda, sino para ya comenzar con la exposición. No, si alguien me puede compartir si vemos bien la presentación o la literatura, por favor, se los agradecería.
Se ve en la pantalla. Ok, bueno, vamos a iniciar. Como ya les comentaba ahorita al principio de esta clase, el tema que vamos a estar viendo es el tema de inventarios. Ya mencionamos qué son los inventarios, cuáles tipos de inventarios tenemos en las empresas comerciales, que es el inventario de productos terminados o mercancía que vamos a vender. En el caso de las empresas de transformación, tenemos inventarios de materia prima, inventarios de producción en proceso e inventarios de producto terminado. Dentro de lo que viene siendo el marco conceptual de cada uno de estos conceptos, vamos a mencionar algunos de los postulados básicos que nos marcan nuestra normatividad en materia contable, que son las normas de información financiera y que obviamente sirven de base o de regla para lo que viene siendo la evaluación de dichos inventarios. Obviamente esto está en la NIF C4 dentro de las normas de información financiera que habla de lo que viene siendo los inventarios. ¿Cuáles son estos postulados que sustentan las reglas de evaluación de los inventarios que ahorita vamos a mencionar, que son tres métodos de evaluación básicos, que es el costo promedio, las primeras entradas, primeras salidas y las últimas entradas, primeras salidas? ¿Qué tenemos como inicio? Tenemos el postulado de la devengación contable. ¿Qué nos dice este postulado? Que los efectos derivados de las transformaciones que lleva a cabo una entidad económica deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento que ocurren. Cuando hablamos de una devengación contable es cuando reconocemos en automático que cualquier operación financiera, cualquier operación contable, cualquier operación de producción va a tener un impacto en el patrimonio, en los resultados o en la posición financiera, en el balance general de la empresa. Y nosotros debemos registrarlas en el momento en que ocurren. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahorita tenemos una entrada de almacén por compra de mercancía, ahorita se tiene que registrar esa operación. Si ahorita tenemos una merma por un producto, por una materia prima dentro de la producción, la tenemos que registrar. Si el día de hoy se hizo un cheque para pagarle a un proveedor, tenemos que registrar esa operación. O sea, todo lo que viene siendo las operaciones se tienen que ir registrando conforme vayan ocurriendo. En el ámbito contable, en el ámbito empresarial, pues obviamente esto se le llama diario continental, no es otra cosa que el registro contable de todas las operaciones de diario que se van registrando de manera cronológica dentro de lo que viene siendo la contabilidad. En clases más específicas de contabilidad entendemos que este orden cronológico no es otra cosa más que las operaciones conforme vayan sucediendo. Si la contabilidad la hiciéramos manual, en su momento no sé si se los comenté, pues tendríamos que hacer un libro de diario y luego un libro mayor, balanza de comprobación y luego asientos de ajuste a los saldos y ya a determinar una balanza de saldos ajustados y por último ya generar lo que viene siendo nuestros estados financieros básicos. En el caso específico o lo que en la actualidad vemos, pues es que todo esto es ya a través de sistemas que conforme vayan realizando las operaciones en los diferentes módulos, llámese compras, llámese contabilidad, tesorería, almacén, ventas, recursos humanos y que obviamente tiene una afectación contable, pues obviamente va generando las pólizas de diario, que son las famosas pólizas de ingresos, pólizas de diario, ingresos, egresos, y que obviamente tienen su registro contable y viajan directamente a la contabilidad. Ese es el principio de la devengación contable. Después tenemos el otro concepto o el otro postulado que nos ayuda o que nos sirve de base para las reglas de evaluación de inventarios, que es el periodo contable. Dice ¿qué nos dice este postulado? Que todas las operaciones deben de identificarse con un periodo convencionalmente determinado. Ya les había comentado yo que en el ámbito contable la forma en la que presentamos nuestros impuestos desde el punto de vista ICR para el caso de las personas morales es de manera anualizada a través de una declaración anual donde debemos de presentar un balance general y un estado de resultados al 31 de diciembre del ejercicio que corresponda. Obviamente nosotros cuando hablamos de un ejercicio fiscal estamos hablando de un año calendario. Sin embargo, por ahí también tenemos que entender que no podemos estar ahora sí que permitiéndonos estar revisando la información de manera anualizada, sino para eso existen los famosos periodos. Los periodos contables no son otra cosa más que los meses del año, o sea, es decir, 12 meses, obviamente también para la toma de decisiones, que ya vimos algunos temas como la contabilidad financiera, la contabilidad de costos, la contabilidad administrativa, nos sirven esos periodos para estar evaluando constantemente
cuál es el rumbo de la empresa desde el punto de vista de resultados, cuál es el rumbo cuál es el posicionamiento, cómo si estamos sobreinventariados, etcétera, si las políticas de costos que tenemos, si estamos disminuyendo costos, si estamos aumentando costos, y si los planes estratégicos determinados o mencionados en la contabilidad administrativa están surtiendo efecto. Entonces, esos periodos contables los tenemos que tener bien identificados. Obviamente, pues ya nosotros sabemos que existen 12 meses. De hecho, también forma parte de la navegación contable un periodo contable. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tenga una operación que no haya registrado en el mes de julio y yo ya saqué mis estados financieros dentro de los primeros 3 días del mes de agosto para poder hacer la revisión junto con la administración y determinar qué decisiones vamos a tomar respecto al rumbo de la empresa. Pero yo no registré 1, 2 o 3 o 4 operaciones y la registro hasta el mes de agosto. Probablemente la decisión que yo haya tomado, pues obviamente no vaya a ser la más correcta y me va a impactar en la decisión que vaya a tomar en el mes de agosto. Por eso es bien importante tener bien determinados esos periodos contables de cómo se va a realizar la evaluación, tanto de inventarios como de información financiera en general. Después tenemos otro concepto que es la evaluación. Nos dice que los efectos financieros derivados de las transacciones internas deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser evaluado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Esto va un poquito también referente al tema de la evaluación, digo, no porque diga evaluación, pero ¿qué quiere decir esto? Que todas las operaciones, todas sin excepción, deben de ser evaluadas en términos monetarios. Ahí no hay manera de que sean evaluados de otra manera. Y obviamente cada uno de esos activos, cada una de esas partidas debe de ser evaluada atendiendo a sus atributos, ¿ok? ¿Para qué? Porque no vamos a hacer una evaluación de un inventario de la misma manera que hacemos una evaluación de una cuenta de clientes. No va a ser la misma evaluación que hagamos, no sé, de un costo de producción que hagamos de cómo han estado nuestras ventas. O sea, cada una de esas evaluaciones debe de ir acorde con lo que viene siendo los atributos de la información que por sí estemos evaluando, ¿ok? En el caso específico de los inventarios, pues obviamente tenemos que determinar de acuerdo a lo que nosotros tengamos cuál va a ser el costo que vamos o cuál va a ser el método de evaluación que vamos a tener que se adapte a nuestras necesidades de información y que se adapte a nuestras necesidades financieras, ¿ok? El otro tema que tenemos es la consistencia. Dice que ante la consistencia, perdón, ante la existencia de operaciones similares a una entidad debe corresponder un mismo tratamiento contable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo para evaluar un inventario ahorita, en el mes de enero, yo tengo que evaluar con el método de evaluación del mes de enero ya lo que resta del año. Yo no puedo estar cambiando los métodos de evaluación. ¿Por qué? Porque como ya les comenté, al final del periodo del ejercicio fiscal, cuando presentemos nuestra declaración anual y digamos cuál es nuestro valor de inventarios, cuál fue el método de evaluación de inventarios, nosotros tenemos que poner uno, no podemos poner los dos. ¿A qué quiero llegar a esto? Que no podemos, si vamos a iniciar un ejercicio fiscal con una metodología para evaluar nuestros inventarios, es la misma que debemos de tener durante todo el ejercicio. Si vamos a estar con el costo promedio, si vamos a estar con el PEPS, y aunque el WEPS no es algo que reconozca, obviamente no lo reconoce el Sistema de Información Financiera en México, aquí lo vamos a ver como un ejemplo, o es PEPS o es costo promedio, pero siempre es bien importante tener esa consistencia. Es lo mismo si realizamos algún tipo de registro de una operación ya determinada y la utilizamos en el mes de enero con un criterio contable y en el mes de febrero o de marzo utilizamos otro criterio. Un ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo dentro de mis gastos de administración que el 40% del consumo de energía eléctrica, que del total del consumo de energía eléctrica, no sé, vamos a suponer que sean 10,000 pesos por poner en un edificio, yo ya tengo determinado cargar un 40% al área administrativa y un 60% al área de ventas, o un 80% al área de producción y un 20% al área de administración. Entonces significa que debo utilizar ese mismo criterio porque se supone que ya utilicé o ya realicé yo un análisis del por qué estoy utilizando esos criterios. Entonces a eso se le llama
consistencia, es decir, que nosotros podamos utilizar la misma forma o el mismo criterio para evaluar una operación o un registro contable. ¿Ok? Hasta ahorita alguna pregunta, alguna duda, sino ya para entrar de lleno con lo que viene siendo los métodos de evaluación. Todo bien, profe. Ok, bueno, vamos a empezar ahora sí con lo que viene siendo los métodos de evaluación. Existen tres métodos de evaluación que tenemos dentro de lo que es nuestra forma, valga la redundancia, de evaluar esos inventarios. Ya lo mencionamos, el costo promedio, las primeras entradas, primeras salidas o comúnmente conocido como PEPs y las últimas entradas, primeras salidas conocidas como WEPs. Cada empresa, pues como ya lo mencionamos, debe de seleccionar el que más se adecue a su operación y características, tomando en cuenta que debe de ser aplicado consistentemente, que es el valor que mencionábamos ahorita, el postulado, a no ser que se presenten cambios en las condiciones originales, en cuyo caso debe hacerse la revelación necesaria en los estados financieros a través de una nota. No existe como tal, y aquí es una controversia, o sea, algo que nos diga que no lo debemos de cambiar o no. El problema es que cuando presentemos la declaración anual, pues obviamente ahí es donde vamos a tener el detalle. Entonces, la recomendación, como lo dije hace un ratito, es que ya que determinemos cuál va a ser el método de evaluación de dicho inventario, tengamos una consistencia, ¿ok? Ahora sí vamos a entrar a lo que viene siendo de lleno con el tema de lo que es los métodos de evaluación. En este caso específico vamos a empezar, un segundito, vamos a empezar con lo que viene siendo el costo promedio. ¿Qué nos dice este método de evaluación? Dice que como su nombre lo indica, el costo promedio representa la media aritmética o promedio obtenido a dividir el importe acumulado de la compra de una mercancía entre el número de artículos adquiridos. Ahí no hay mucho tema, digo, está muy sencillo. Yo divido el valor y ya me da lo que viene siendo entre las unidades y me debe dar mi costo promedio. Como sucede frecuentemente, el inventario en un artículo particular ha sido comprado en distinto tiempo y a diferentes precios por unidad. Para obtener el costo promedio se divide el valor del inventario de la mercancía en particular entre el número de unidades, obteniéndose un costo promedio unitario que debe utilizarse tanto para evaluar los inventarios como para evaluar el costo de venta. Esto es bien importante. Cuando nosotros evaluamos los inventarios y obviamente damos de baja el inventario, ya sea por producción o por venta, bueno, generalmente por venta, se supone que nosotros debemos de tener un valor y precisamente para eso es estos métodos de evaluación. Obviamente el costo de venta pues representa lo que a mí, como su nombre lo dice, lo que me costó producir o lo que me costó vender un producto determinado, ¿ok? El costo promedio tiene dos modalidades, uno que es el costo promedio ponderado y el otro, ahorita lo vamos a ver también. Es usado este método, bueno, uno es el ponderado y otro es el móvil. Este método, el primero que vamos a ver es el costo promedio ponderado. Es usado cuando se evalúa el inventario en una base periódica. Por ejemplo, puede ser cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, pero generalmente es de manera mensual. El inventario inicial y las compras netas se suman en unidades importes y se dividen obteniéndose el costo promedio ponderado que sirve para evaluar las unidades vendidas. Y aquí nos pone un ejemplo muy sencillo. Y se fijan, aquí nos está poniendo un auxiliar de almacén de una cuenta o de una mercancía A, poner un ejemplo. ¿Y cuál es la unidad de medida de esa mercancía? Pues las piezas, ¿verdad? Si fueran, generalmente todo es medido en piezas, puede ser en lotes inclusive, etcétera, etcétera. Pero vamos a manejarlo como piezas. Si se fijan, en este auxiliar tiene, ¿qué nos dice el auxiliar? Como primero tenemos unidades, cuánto nos cuesta y los importes, ¿verdad? Porque a final de cuentas, esto que está aquí, los importes es lo que aparece dentro de nuestros estados financieros. Al 31 de diciembre nosotros traíamos un saldo inicial en el inventario de 150,000 pesos. ¿Cómo se componía ese saldo? Pues obviamente de la resultante de dividir las piezas entre los 150,000 pesos de saldo, que es lo que menciona aquí arriba. Después, compramos el 7 de enero 500 piezas a un costo unitario de 165 pesos y nos da 82,500 y le sumamos a los 150,000 pesos que ya traíamos
esos 82,500 pesos y nos da nuestro saldo de 232,500. Posteriormente, tenemos una compra de 750 pesos. Obviamente, aquí estamos viendo que son netamente puras compras y está aumentando el saldo de las unidades y ese lo estamos considerando a un promedio de 175 pesos, lo que nos da, a ver, permítanme un segundito, que va a entrar un alumno. Ay, Dios mío, permítanme. Lo que nos da un valor de 161,250 pesos. Al final tenemos un saldo de lo que viene siendo 393,750 pesos. Pero el 31 de enero realizamos una venta por 1,000 unidades. Como aquí estamos actualizando los valores conforme se van presentando las compras y actualizando el costo promedio, vamos a agarrar el último costo promedio y ese lo vamos a aplicar. Vendimos 100,000 unidades a 175, obviamente le tenemos que dar la salida a lo que viene siendo esas unidades. Si se fijan aquí ya lo tenemos del lado del haber y el importe es por 175, lo que representa que nuestro saldo al final de ese mes, de ese periodo contable, es de 218,750 pesos. ¿Qué nos dice aquí? Que para evaluar el costo del ventas del mes de enero es necesario determinar el costo unitario promedio que se obtiene dividiendo el valor de lo que viene siendo del inventario entre las unidades que nos da los 175 pesos, ¿ok? El costo de ventas del mes de enero se determina multiplicando por las unidades vendidas que fueron de 1,000 por el costo unitario promedio ponderado de los 175, obteniéndose un costo total de 175,000 pesos. Obviamente aquí estamos registrando un costo, no significa que lo estemos vendiendo en esa cantidad. Recuerden que cuando nosotros registramos una venta de mercancía, se tiene que hacer un asiento contable donde cargamos, vamos a suponer que la hayamos vendido de contado la operación o que la operación haya sido de contado, la mercancía fue vendida de esa manera. Vamos a suponer que no hayan pagado de contado, cargamos a bancos, no sé, 200,000 pesos con abono a, bueno, 232,000 pesos, por poner un ejemplo, con abono a ventas por 200,000 y ahí va cobrado por 32,000 pesos. Pero como ya no tenemos ese inventario, lo tenemos que dar de baja. ¿Cómo se da de baja el inventario? Se le carga la cuenta del costo de ventas con abono a la cuenta de inventario. Por eso se da la salida aquí. Y se fijan, aquí hay un cargo, un abono de 175,000 pesos. Aquí estamos haciendo un abono al inventario. Lo correcto es que el costo, el cargo sería por 175,000 pesos al costo de ventas. ¿Utilizando qué? Este costo promedio ponderado, ¿ok? Esa es la forma y obviamente pues ya al final tenemos nada más lo que viene siendo nuestro, permítanme, tenemos lo que viene siendo nuestro saldo que son 218,750, ¿ok? Tenemos dentro de esta misma, dentro de este mismo método de evaluación que es el método, el costo promedio, tenemos el costo promedio móvil. Ya vimos el ponderado, ahora viene el móvil. ¿Cuándo se emplea el móvil? Se emplea cuando las existencias y el costo de venta se evalúan permanentemente al estar los costos promedios al día a través de algo que le conocemos como inventarios perpetuos, inventarios permanentes. Y aquí nos viene poniendo un ejemplo. Si se fijan aquí, se toman las mismas frases que en el ejemplo anterior. Aquí tenemos un saldo de 1,000 a un promedio de 150. De hecho, aquí lo traigo, permítanme, vamos a verlo aquí en un ejemplo. Permítanme. Móvil. Les voy a presentar un Excel, ahí lo vamos a ver un poquito más en forma para irlo ilustrando. No sé si ahí lo pueden ver. Sí, dice acá. Ok, miren, aquí este es el mismo ejemplo que veíamos ahorita. Si ustedes se fijan en lo que viene siendo, a ver, déjenme hacer un poquito más grande el archivo.
Aquí tenemos el costo promedio móvil, que es el mismo ejemplo que estábamos viendo ahorita. Si se fijan, aquí nosotros vamos considerando el valor de nuestro inventario inicial es de 100,000 pesos. Tenemos un promedio de 150. Pero ¿y luego qué pasa? Nosotros vendemos 300. Si le digo aquí en automático se formula, pero obviamente pues nomás es para efecto de que lo vieran. 300, esos 300 pesos, ¿cuál es el valor de lo que viene siendo el promedio? Tenemos que agarrar los 150, que es el que traíamos ya como promedio móvil del inmediato anterior. Después hacemos una compra, esta compra la hacemos por 500 unidades, perdón, a un precio promedio, a una compra de 165 pesos, ¿ok? ¿Cuál es el valor de esta operación? Multiplicamos los 165 por lo que viene siendo las 500 unidades. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo promedio? Es la resultante de dividir los 187,500, que es el saldo que traemos entre las unidades. Y ya aquí, como aquí no se actualiza, se va actualizando conforme se van realizando las compras y tenemos 156.25 como promedio. Posteriormente hacemos una venta por 400,000 pesos, por 400 piezas, nos quedan 800 piezas de saldo a un valor de 62,500. ¿Cómo lo determinamos? Multiplicamos las 400 piezas por el costo promedio que traíamos después de realizar la última compra y nos da 62,500. Posteriormente tenemos una compra de 750 a un promedio a un valor de 215 valor factura y tenemos que sacar nuestro promedio. ¿Cómo lo dividimos? Pues, ¿cómo lo determinamos? Dividimos el saldo entre el número de unidades y nuestro nuevo costo promedio va a ser de 184.68. Posteriormente, el 28 de enero tenemos una venta por 1,250 por 300 unidades y nos queda un saldo de 1,250. ¿Cómo valorizamos esta cantidad? Multiplicamos los 300 por el último costo promedio y si se fijan, inclusive creo que en la literatura dice 55,400, pero realmente deben de ser 55,404 y nos da nuestro saldo de 238,46 ya como importe. A final de cuentas, cuando vayamos a hacer el registro de ventas, a diferencia del costo promedio ponderado, lo tenemos que hacer por cada una de las ventas que hayamos realizado porque va cambiando el costo promedio conforme se van realizando las compras. ¿Ok? No sé si más o menos quede claro. Mire, déjenme ponerles nuevamente. Si se fijan, dice 55,404 y en la literatura, si mal no recuerdo, venía con otras cantidades, que era la de, creo que dice 55,400. Si se fijan, aquí dice, ese es el costo promedio móvil, y aquí si se fijan dice 55,400, cuando debería decir 55,404, por eso no cuadra las cantidades, pero ya haciéndolo en Excel es una variación pequeña, ¿ok? Entonces, esta es la manera en que se realiza lo que viene siendo la evaluación a través del costo promedio móvil y como les decía ahorita, pues obviamente tenemos que sacar el costo unitario del promedio móvil conforme vayamos vendiendo cada una de las piezas, tomando en cuenta el último costo promedio que tengamos después de haber realizado una compra y nos da 162,900 nuestro costo de venta. Obviamente, no me quisiera yo meter tanto en este tema, lo que sí es que para poder llevar a cabo la determinación correcta de cuál es el método de evaluación que más le conviene a la empresa, lo tenemos que ver en base a su operación, en base a sus características, en base obviamente al análisis financiero que se haga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Yo siempre he dicho que cada empresa tiene una peculiaridad y que la contabilidad, como los negocios, está lleno de pequeñas, grandes consideraciones o de pequeñas, grandes peculiaridades. Probablemente el producto o la materia prima que nosotros vayamos a comprar nos conviene utilizar uno dependiendo si es más rápido su llegada, su salida. Entonces, precisamente por eso se tiene que hacer mucho ese tipo de evaluación. Por eso los inventarios forman una parte bien trascendental del costo y el estudio de los mismos hace que nuestro costo pueda subir, nuestro costo pueda bajar. Por eso reitero que es bien importante tener bien identificados estos conceptos.
Posteriormente tenemos lo que viene siendo el siguiente método de evaluación, que es el de primeras entradas, primeras salidas. Este método, como ya les comenté, se le denomina PEPS y se basa que los primeros artículos que entran en el almacén son los primeros que salen, los primeritos. Por lo que las existencias que tenemos en el valor están representadas por las últimas entradas del almacén. Y por tanto están valoradas a sus últimos precios de adquisición. Si yo compro un material en enero, pues es el primero que voy a sacar. Y lo que yo traiga en inventario va a ser el valor de mi inventario de acuerdo a los últimos precios o costos de adquisición que hayamos tenido. Los artículos que se han vendido y deben cargarse a resultados como un costo de venta, que es lo que ya les mencioné ahorita, están representados por el inventario inicial o las primeras compras del periodo y por tanto deben de evaluarse a los precios de las primeras compras. Porque pues, precisamente por eso es primeras entradas, primeras salidas. El movimiento y el manejo físico de los artículos no necesariamente tiene que coincidir con las capas de inventario en que están valoradas las existencias. Así como en el ¿cómo se llama? En el costo promedio también existen dos modalidades que vamos a ver, que es la base periódica y la base perpetua. Aquí, por ejemplo, vamos a ver qué nos dice la modalidad de base periódica. Nos dice que el inventario inicial más las compras se restan de las ventas del mes, determinándose las existencias. Estas se evalúan por capas, empezando por la última compra hasta que se dé cobertura a las existencias. Y aquí nos pone nuevamente un ejemplo. Nos dice que vamos a utilizar las mismas cifras de los ejemplos del costo promedio, como se aprecia en la siguiente página. Nos dice que el inventario final, o sea, nuestros 243,750 pesos que tenemos aquí de inventario final están constituidos, ¿por qué? Por las compras que hicimos el 7 de enero y el 21 de enero. Y vamos a ver, aquí nos dice que las ventas de 1,000 unidades correspondió a la primera capa que representa el inventario inicial, recordando que acuérdense que son primeras entradas, primeras salidas. Si vemos aquí lo que viene siendo la literatura o lo que viene siendo la tablita, nos dice que el inventario es de 1,000. Aquí inclusive está mal porque aquí le ponen 1,502 y debe ser 1,500. Y aquí debe ser 165 y aquí 215, pero bueno, así lo trae. Lo que sí está correcto es esto, ¿ok? Si se fijan aquí, vendimos 1,000 unidades. Esas 1,000 unidades pues, representan el inventario que traíamos al inicio, que es lo que nos menciona aquí en esta literatura. Estos corresponden a la primera capa que representa el inventario inicial. La primera capa se refiere a la primera línea dentro de los movimientos de un auxiliar contable, específicamente hablando de lo que son los inventarios, por lo que su costo es de 150,000 pesos. Por eso les digo que aquí si ustedes multiplican 1,000 por 1,502, pues le debe dar 152,000, pero bueno, aquí hay un error de sintaxis aquí o de escritura aquí en la literatura, ¿ok? Si nosotros vendemos esos 1,000, pues lo vamos a vender a 150 y nos quedan 150,000 pesos como costo de ventas. Ese sería nuestro costo de ventas. ¿Por qué? Porque le estamos dando la salida a la primera entrada o al saldo o a la primera capa que traigamos de ese inventario. Si se acuerdan en lo que decía la literatura es que el valor del inventario está compuesto por las últimas adquisiciones y que son las más recientes, porque esas son las que dejamos, perdón, el último para salir. Si obviamente más adelante realizáramos una venta, pues lo tendríamos que agarrar de esta manera, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la que se evalúan desde el punto de vista con el método de evaluación PEPS y con la manera periódica. Al final, cuando ya realizamos nuestro registro de nuestro costo de ventas, tenemos un inventario de un valor total de inventario de 243,750 y con un saldo de 1,250 piezas, que si ustedes suman aquí más menos las ventas, pues les debe dar aquí 1,250, nomás que aquí igual hay un error de sintaxis, ¿ok? Nos dice que al final el inventario son de 1,250 unidades con un importe de 243,750 y corresponde a las capas de 500 y 750 con los importes de 182,500 y 161,250. Obviamente aquí lo estamos viendo de una manera muy económica, muy sencilla, para que vean cómo ustedes, para que ustedes vean cómo van fluctuando esas operaciones.
Si nosotros tuviéramos a la mano un RP o un sistema en que estuviéramos viendo esta evaluación, nosotros cuando cargamos en un RP cuál va a ser el método de evaluación, ya le vamos a poner cuál va a ser el método y automáticamente nos va a dar el saldo. Pero lo que sí no podemos dejar de hacer es saber analizar cómo se comportan estos números, ¿ok? ¿Qué nos dice también? Estamos hablando de la base periódica. Dice que ahora vamos a ver la modalidad de primeras entradas, primeras salidas, en la modalidad de base perpetua. Nos dice que se determina el valor del inventario y el costo de ventas conforme se van realizando las operaciones en la misma forma que la base periódica, es decir, por capas, manteniéndose la información al día bajo el sistema de inventarios perpetuos. Para tener el control del inventario y facilitar la determinación de los movimientos contables de los inventarios, se necesita establecer para cada mercancía un auxiliar para el control de las capas de inventario y un auxiliar de inventario perpetuo como sigue. Y aquí nos viene diciendo, para la mercancía A, que es la unidad de pieza, tenemos el control de capas de inventario. Y aquí nos dice el costo unitario, por ejemplo, la fecha de compra 31 de diciembre, 7 de enero, 21 de enero, el costo unitario y las unidades que representan. Y luego las vendimos, el saldo, la venta y el saldo, la venta y el saldo. O sea, es decir, esto nos sirve para tenerlo de una manera más analítica. Y obviamente el auxiliar para el control de las capas de inventario señala que las existencias que se tienen a través del sistema de inventarios perpetuos es como sigue. Tenemos una compra por un valor de 150 y luego otra compra a un costo unitario y luego otra compra a otro costo unitario y al final vamos a llegar a los 243,750. Tienen dos capas, obviamente que tienen un valor de 243,000, que obviamente si se fijan es el mismo saldo que traemos en el auxiliar del almacén de los 243,750 pesos. ¿Ok? Esa es la forma en la que también se evalúan con lo que viene siendo ¿cómo se llaman? Es la segunda forma en la que se evalúa a través del método de primeras entradas, primeras salidas. Y por último, tenemos el últimas entradas, primeras salidas. Este modelo se basa en que los últimos artículos que entran al almacén son los primeros en salir, por lo que las existencias están representadas por las primeras entradas y por tanto están valuadas a los precios unitarios de adquisición más antiguos. Si fijan, es lo contrario que el del PEPS. A diferencia del PEPS, donde salen primero las primeras entradas, aquí salen las últimas entradas, son las primeras salidas. ¿Ok? El valor del inventario está integrado por diferentes capas de existencia que tienen diferente costo unitario. Los artículos que se han vendido y que deben cargarse resultados como un costo de venta están representados, ya lo mencionamos, por las últimas compras de periodo y por lo tanto a los últimos precios y deben de evaluarse a los últimos precios de adquisición. Ese es el método. Este método también tiene dos modalidades de registro, al igual que en el caso del WEBS, que es uno base periódica y que es uno base inventarios perpetuos. Aquí no me quiero meter mucho porque como tal, y creo que se los mencioné ahorita al principio de la clase, este método en teoría no es aceptado por la información financiera mexicana. ¿Por qué? No sé. Lo único es que nosotros no lo utilizamos en la mayoría de los casos. Generalmente se utiliza lo que viene siendo el PEPS o lo que viene siendo el costo promedio. Los que han tenido algún tipo de experiencia contable o fiscal o que tengan ahí acceso con algún contador, pueden pedirles que les muestren una declaración anual. Y cuando presentamos, cuando revisen ustedes los datos de la declaración anual, ahí viene cuál ha sido en dado caso de que presentemos saldos de inventarios, nos van a decir que cuál ha sido nuestro método de evaluación. Y viene PEPS y viene costo promedio. De hecho, no dice costo promedio, si mal no recuerdo, dice costo estimado. Pero en lo que viene siendo WEBS no viene, por eso es que también es importante mencionarlo. Sin embargo, lo vamos a mencionar también aquí de manera muy, muy genérica. Si se fijan aquí, vamos a utilizar las mismas cantidades. Obviamente, ¿cómo está integrado el inventario? Pues por las últimas, por las siguientes capas, por los 150 y por los 165. ¿Por qué? Porque aquí acuérdense que en el caso del WEBS, las últimas entradas
son las primeras salidas, ¿ok? Y tenemos aquí un caso similar. La venta si vemos, son prácticamente las mismas cantidades, lo único que cambia es cómo vamos evaluando nuestro inventario, que le damos o una primera entrada en la primera salida o la última entrada en la primera salida, ¿ok? Y pues prácticamente son los mismos saldos, utilizamos los mismos ejemplos y aquí ya nos dice que vendimos 1000 unidades y el inventario final está integrado por las dos capas que ya mencionábamos y nos da los 191,250, ¿ok? Ese es en cuanto a lo que viene siendo la periódica. En cuanto a la perpetua, es exactamente lo mismo que en el caso del PEPS, solo que obviamente pues se le da otro tratamiento por la forma en la que sale cada una de las mercancías. Aquí lo que sí es bien importante comentar y es más que nada que ustedes se lo lleven como un conocimiento primario de todo esto, es que y véanlo, digo, reitero, no sé si alguno de ustedes ya tenga por ahí la oportunidad de haber trabajado en una empresa, vean, sobre todo comerciales, esto se utiliza mucho para la producción, estoy totalmente de acuerdo, pero también lo utilizan mucho las comerciales, sobre todo cuando manejan cantidades grandes de volumen de mercancía, reitero, comerciales o de producción. Pregúntenle ustedes cuál es el método que utilizan para evaluar sus inventarios. Cuestiónenle cuál fue la base que les sirvió o en base a qué tomaron la decisión de utilizar un costo promedio, llámese promedio móvil o promedio ponderado, cuál fue el criterio para utilizar un método de evaluación de PEPS, llámese periódico, llámese perpetuo, y obviamente, digo, el webs no lo van a hallar porque pues obviamente en ese no lo tenemos como reconocido desde el punto de vista, sí hace mención, en otros países inclusive sí lo utilizan, pero nosotros no lo utilizamos. Y van a ver que la respuesta va a ser, yo digo, no creo, va a ser, le van a decir, es que el inventario que nosotros manejamos es de una alta volatilidad, es un inventario con cierto tipo de rezago en la entrega, es un inventario escaso o es un inventario con alta movilidad, con alto rodaje, con una rotación muy alta, perdón, no rodaje, con una rotación muy alta por el tipo de operación, por el volumen de operaciones que utilizamos, y ellos les van a decir por qué utilizaron ese método. Obviamente todo, y vuelvo a lo mismo, todo está evaluado o todo está tomada una decisión en base a los números. Si tomamos un método de evaluación incorrecto en base a lo que pudiera ser las características de nuestro negocio, nos puede costar mucho dinero. Y creo que en la clase pasada yo se los comenté que las personas que se encargan, digo, los contadores también entendemos de costos, pero las personas que se encargan de los costos y que sobre todo tienen que estar por ahí constantemente viendo la mejora continua en cuanto a la eficientización de los costos, a los sistemas de administración de los costos y sobre todo de los inventarios o los sistemas de administración de inventarios, tienen que tener muy clara esa parte. Entonces, pueden hacer ese ejercicio, ellos les van a decir específicamente por qué fue, pero reitero, siempre llevarnos en el entendido que el método de evaluación que se utilice va a depender de dos factores primordiales, del tipo de negocio que se trate, del volumen de operaciones y de las características de los inventarios que necesitemos para llevar a cabo nuestra producción o nuestra comercialización. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario de este tema de inventarios, por favor, con toda confianza antes de cerrar la clase? Pues sí que está algo extenso y así definitivamente bueno, para mí es un poquito complejo, pero pues hay que seguirlo viendo y repitiendo. Sí, de hecho nosotros realmente lo vemos desde un punto de vista muy teórico. Obviamente, cuando ya son carreras un poquito más técnicas o en el que tengamos que en un momento dado llevar a cabo cálculos, pues ya ponemos ejemplos más en forma, ¿no? Pero sí, esto no es algo que se pueda, digo, en el buen sentido de la palabra, es algo que lleva un análisis un poquito más complejo. Aquí los ejemplos están relativamente sencillos, pero ya cuando hablamos de cantidades de materiales, cuando hablamos de cantidad de análisis, pues obviamente eso es un poquito más complejo. Adelante, Itzel.
Maestro, ese ejercicio es el que viene en la actividad que nos dejó, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces ahí después de que terminemos las diapositivas de la investigación, anexamos esa tabla. Es correcto, es correcto. Ok, gracias, maestro. Muy bien. ¿Alguien más, Miguel? Tolentino. No. Bueno, miren, voy a resumir muy rápido un comentario. Técnicamente esta es o técnicamente debería ser nuestra última sesión de aprendizaje. Como les comenté al principio de la misma, obviamente se les va a dar por ahí un tiempo adicional para que presenten su tarea, mínimo hasta el 31 de julio y si no hasta el 1 de agosto para que ahí lo consideren. Pero lo que sí es bien importante comentar, sí, adelante, Miguel. ¿Cree que nos puede explicar otra vez la tabla? Es que no sé cómo sacaron los cálculos, los del saldo y los del debe. Tengo una duda con eso. Mira, es que si quieres vamos a hacer lo siguiente por temas de logística porque ahorita tengo que dar otra clase. Mira, lo que puedo hacer es grabarles otro video donde explicarles cómo se determina. Pero si tú te fijas ahí, en la misma teoría te va diciendo cómo se sacaron cada una de esas cantidades, tanto los costos unitarios como los costos promedio. O les voy a mandar, les voy a poner una liga en una presentación y les voy a poner los archivos en Excel para que los tengan. Pero si te fijas, no es otra cosa más que multiplicar los costos unitarios por el valor de las unidades. Y de acuerdo a lo que te dice la teoría, ok, ¿cómo sacas el costo promedio? Pues divides este entre este, es como se van sacando cada uno de los costos. Déjame ver si les puedo grabar, yo creo que mañana, más tardar el jueves en la mañana, una sesión y les pongo ahí cómo se determinan en base a esta teoría, que ya lo vimos ahorita, pero sí fue un poquito rápido. Y si puedo, les pongo también por ahí el archivo en Excel. Me parece perfecto. Gracias, maestro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien por ahí vi que levantó la mano? Perla. Perla Gaitán. Sí, maestro. Yo hice dos, la primera parte y segunda parte. ¿Les puedo subir así? ¿O tiene que ir todas? No, sin ningún problema, hágalo sin problema, súbalo los dos así, mientras esté no lo abierto. escucho, lo tiene silenciado su audio. Sí, discúlpeme, no, si los tiene separados no hay ningún problema, súbalos así, sin ningún problema. Ok, gracias. ¿Vale? Ok, bueno, les comentaba que técnicamente esta es nuestra última sesión de aprendizaje. Voy a tratar porque obviamente ahorita tenemos otra sesión, voy a tratar de para mañana o para el próximo jueves, por ahí explicarle así a grosso modo con un archivito cómo se determinan los importes que vienen en cada uno de los métodos y tratar de ponerles ahí con una liga el Excel para que la tengan. Realmente para mí, ya para cerrar, digo, si es que ya no nos despedimos de manera formal, yo voy a seguir ahí en contacto a través del botón Contacta a tu tutor. Pero bueno, quiero antes que nada agradecerles, espero el curso haya sido de su agrado. Sé que son cursos relativamente cortos y relativamente teóricos, sin embargo tratamos de, pues dentro de la medida de lo posible, darlos lo más dinámico y lo más apegado a lo que nos pide la literatura, pero hay mucho material que todavía se queda fuera si quisiéramos ver ya en específico cada uno de estos materiales. Nos despedimos de una manera informal, espero vernos nuevamente, si no, antes de que termine el tetra, porque pues obviamente tenemos todavía el examen parcial, el examen final, perdón, y el examen extraordinario. Pues agradecerles el tiempo que se dedicaron a todos los alumnos que siempre se conectaron. Obviamente al final de lo que viene siendo el curso hay una retroalimentación respecto al mismo, respecto a un servidor. Si el curso fue de su agrado, hacerlo saber, y si no fue de su agrado, siempre y cuando lo hagan con objetividad y respeto, todas las críticas son constructivas para un servidor. Y pues bueno, esperemos vernos más adelante en algún otro curso. Un servidor no nada más da la materia de contabilidad, también me toca dar por ahí la materia de contexto económico, de finanzas, de costos, y pues obviamente más adelante esperemos coincidir. Les agradezco mucho su tiempo, para mí ha sido un gusto ser su tutor en este. Ay, gracias, no, hombre, lo que ustedes consideren, digo, con todo respeto.
Para mí ha sido un gusto hacer su tutor. Reitero que se quedan muchas cosas en el tintero, pero para cualquier duda, inclusive lo digo con mucho respeto y objetividad, hay alumnos que ya inclusive salieron, o otros que ven otras materias y como quiera me hablan para alguna duda en específico. Estoy a sus órdenes. El hecho de que ya no sea su tutor no significa que no les podamos ayudar, ¿ok? Les agradezco mucho, muchísimas gracias por dejarme ser su tutor, y por ahí les subo más adelante lo que viene siendo su última sesión grabada para los puntos que están pidiendo los compañeros. Muchísimas gracias por sus comentarios, y me quedo a sus órdenes todavía estos días, y cualquier cosa estamos para servirles. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Bye, gracias. Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches, saludos a todos, estamos en contacto.